Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, soy la profe de plástica del equipo de educación artística y elegí algunas imágenes que voy a compartir con ustedes mediante libros para hablar de este periodo que nos ocupa ahora, que es el medioevo. El medioevo se ubica para su estudio, los historiadores lo ubican para su estudio desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 453 después de Cristo hasta la llegada de Colón a América, ¿sí? Es un periodo de tiempo muy extenso que ocupa 10 siglos en los que ocurren muchísimas cosas y muchísimos cambios para la humanidad, ¿sí? Desde guerras, pestes, hambrunas e infinidad de hechos de los cuales algunos voy a intentar hablar, aunque sea un poquito. Un Evo, vieron que el nombre es medioevo, al Evo se le llama, se dice que es un periodo extenso de tiempo como que no tuviera fin, ¿sí? Imagínense que son muchos siglos, ¿sí? Y que es un tiempo muy extenso, ¿m? Y que, por ejemplo, en las artes visuales se lo divide en tres etapas, el bizantino, el románico y el gótico, ¿sí? El bizantino primero, luego el románico, y a medida que en algunos lugares de Europa ocurría esto, estaba ocurriendo el gótico en otros. Ya voy a mostrar imágenes al respecto. Elegí esto en particular, esta imagen que voy a mostrar ahora, porque me pareció muy gráfica. Es la página de un libro de la época. Voy a ver si puedo hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan ver la letra que se utilizaba, que es la letra gótica cuadrata, ¿sí? Si no me equivoco en este caso, y el tipo de ilustración que goza eh, de muchos detalles que no tienen nada que ver con el periodo anterior que nosotros estudiamos. Aquí, digamos que reina la desproporción, pero reina la desproporción en pos de mostrarnos quiénes tienen, qué personajes tienen más importancia, cuáles no. Y vamos a ver que todo va a tener que ver con eso, ¿sí? Eh, Voy a pasar a otro libro, a otras imágenes. Por ejemplo, elegí esta imagen en un libro que yo adoro, que es un libro que se llama La historia de la belleza de Humberto Eco. Eh, y es una imagen muy particular donde se muestra una persona a la cual están quemando viva, ¿sí? ¿Por qué lo elegí? Porque uno de los entes religiosos más importantes, tal vez el más importante en esta época, en este medioevo, va a ser la Santa Inquisición, un grupo importante de religiosos, entre ellos papas y otros cargos eclesiásticos, quienes van a tener eh, la decisión con respecto a quiénes son herejes y quiénes no. Herejes van a ser considerados aquellos que atenten contra la fe católica, aquellos que opinen diferente, ¿sí? En esta situación, herejes van a ser considerados científicos, eh, escritores, poetas, artistas, ¿sí? Aquellos que se opusieran, como decía antes, a los principios, a los preceptos de la fe católica. Uno de los casos que tal vez conozcan o que tal vez hayan escuchado más nombrar es el caso de Juana de Arco. Juana de Arco con sus 19 años, sí, fue sentenciada a la hoguera y fue quemada viva. Hay muchas películas que muestran esta historia. Juana de Arco contaba, francesa ella, contaba que había escuchado las voces de los santos que le habían hablado y que le habían guiado, y que le habían dicho que tenía que hacerse soldado, ¿sí? Ella se une al ejército del rey de Francia para recuperar los territorios que habían ocupado los ingleses.
como consecuencia todo esto de la Guerra de los 100 Años, que dura desde 1337 a 1453. Ella se limitó a cumplir la voluntad de Dios, según confesó ante los jueces de la Inquisición, quienes la sentenciaron. Al ser acusada, ella en ningún momento se arrepintió de lo que había hecho. ¿Sí? Tenía 20 años, sino que reafirmó sus revelaciones, ¿sí? Y por esa cuestión fue quemada en público. Esto no solamente le ocurrió a Juana, le ocurrió a muchos científicos, astrónomos, ¿sí? Astrólogos, muchísimas mujeres incluso fueron quemadas por brujas, ¿sí? En esta época. Y no eran nada poco inteligentes los inquisidores porque se quedaban con todos los bienes de la persona que era ajusticiada. Uno de los científicos que tuvo que quemar todos sus libros en una hoguera pública y decir que sus ideas, sus averiguaciones no eran válidas, fue Galileo Galilei, por ejemplo. Él decía que la Tierra se movía a través de los cielos y eso se contraponía a la creencia católica de que la Tierra estaba inmóvil y que el Sol se movía en el cielo. Eso por hablar de algunos de los ejemplos, ¿no? De estos sabios que fueron, o de estos defensores de la justicia que fueron ajusticiados por, por la Santa Inquisición. ¿Sí? Qué terrible realmente. Elegí algunas imágenes de obras que son libros, ¿sí? Libros que eran muy costosos en esta época. Vamos a hablar de los códices medievales. Los códices medievales estaban realizados con hojas de cuero de oveja muy finamente trabajadas, que parecían páginas una vez que pasaban por todo un proceso, una manufactura muy, muy particular. En esas páginas se escribía a mano, porque todavía hasta fines del medioevo no vamos a tener la imprenta, y esta escritura quedaba a cargo, y la ilustración de los libros quedaba a cargo también de la misma persona, de los religiosos, ¿sí? Ellos controlaban todo esto. Los pigmentos que se usaban, algunos eran muy caros, la mayoría, y tenían que pasar por una suerte de mortero, ser pulverizados y mezclados con aceites especiales para poder convertirse en pinturas. Así les cuento, también nacieron los óleos, ¿sí? Pero esta pintura, la pintura en particular que se va a usar en estos libros, es una pintura al agua, es una pintura al agua y al aceite diferente de aquellos óleos. Elegí esta imagen porque tiene el uso de dorados y para contarles también que estos dorados están hechos con láminas de oro. Tanto los dorados como los demás colores utilizados en los códices o libros medievales van a hacer que los costos sean muy, muy elevados y que solamente puedan ser pagados por gente de la realeza, por gente del clero, de la iglesia y no mucho más. ¿Por qué? Porque las clases sociales, como estaban divididas en esta época, y acá vamos a ver una obra muy, muy particular, ¿sí? La clase social reinante va a hacer que las limitaciones sean muy importantes y aquellos campesinos o labradores de campo van a vivir apenas de lo que los señores feudales les dejen, ¿sí? En esta obra que elegí yo para compartir con ustedes, se puede ver muy claramente la importancia del cielo con astros, ¿sí? Luego el plano humano, en el cual se pueden apreciar castillos en la parte superior, hombres con instrumentos, gente muy bien ataviada, con caballos sumamente vestidos y decorados, gente de la nobleza, de muy alta jerarquía, ¿sí? Los que van a tener acceso a estos códices de los cuales hablábamos. En este libro también, aparte de algunas imágenes para compartir con ustedes, ¿sí? Imágenes de libros religiosos, de las llamadas miniaturas góticas, ¿sí? Me voy a quedar con estas en particular.
donde se puede ver el uso de letra capital, la primera letra del texto, ¿sí? Que estaba generalmente profusamente trabajada, no es este caso, pero es una letra a la cual le van a dedicar toda la decoración, ¿sí? Y las ilustraciones que van a dejar de ser las ilustraciones proporcionadas, como decía antes y cargadas de realismo, para ser muy simbólicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una época muy particular en cual la gente no tiene acceso al estudio, solamente el estudio va a ser para los religiosos, ellos van a ser quienes van a poder acceder a los estudios, la gente común no, y se va a enseñar por medio de imágenes, ¿sí? Se va a educar por medio de imágenes y esas imágenes obviamente van a ser religiosas. Esta imagen, ¿sí? Tiene parte de letra gótica, como se puede apreciar, y una parte en la cual vemos una escena, es de un libro sagrado, ¿sí? Y nos muestra mucho la manera de realizar la figura humana en este momento de la historia. Los libros, como bien les hablaba anteriormente, estaban muy decorados, eran muy suntuosos, eran inmensamente caros, ¿sí? Y aquí también hay imágenes de cómo es la estética, cómo es la ilustración del momento. Y solo van a poder ser para unos pocos. Estoy buscando la imagen. Mientras se encuentre la imagen de los libros sagrados, les voy a mostrar también otra arte muy importante de este momento, que es el mosaicismo, ¿sí? Corresponde al periodo bizantino, es un arte, el mosaico, que va a venir de Roma, posteriormente con la caída del Imperio Romano va a pasar a Bizancio, de allí el nombre de bizantino, y si puedo hacer un zoom en esta imagen, van a ver que está compuesta por montones de piedritas de colores, ¿sí? Y la suma de todas ellas va a ser lo que le dé el nombre a esta producción de mosaicismo. Estos mosaicos se hacían primeramente en paredes, y los religiosos, como al principio, ¿sí? Hablo de los primeros siglos de la era, se ocultaban para profesar su fe, van a estar muchos de estos mosaicos en las catacumbas, ¿sí? Voy a buscar a continuación la imagen de un libro medieval, porque me interesa a mí hablar de la letra, porque vamos a hacer un trabajo juntos con respecto a la letra medieval, a la famosa letra gótica, ¿sí? Mientras tanto les muestro la imagen de un vitral totalmente realizado en vidrio. Estos vidrios se hacían manualmente y se coloreaban en hornos, y con esto se hacían enormes vidrieras. Esto va a corresponder al periodo gótico, que es el último periodo, ¿sí? Del medioevo. ¿Qué más les puedo ir contando mientras busco las imágenes de las cuales les hablaba? Imágenes de libros suntuosos, ¿sí? Este es un plano, una imagen de una Biblia de la época, que está profusamente decorada con dorados, con perlas y posiblemente con piedras preciosas y con piedras semipreciosas, ¿sí? Las tapas de los libros estaban también forradas en cuero, realizadas en cuero, y tenían incrustaciones de todas estas piedras. Imagínense ustedes el peso, el tamaño de estos libros, y aquí hay otro, ¿sí? Y el trabajo de estos libros, el valor que tenían, ¿no? Y lo imposible que era acceder a un libro de esta calidad, por el costo que tenía para la gente en esta época. A ver si en este caso puedo acercar el libro, va a ser más fácil que hacer un zoom, ¿sí? Está en este momento en un museo, y es del siglo VII, ¿sí? Yo les hablaba de los colores,
les hablaba de las miniaturas y del uso del oro como detalles muy, muy importantes para hablar de libros. Y la última imagen que voy a mostrar es unos caballeros, ¿sí? Sobre caballos con cabezas de león, que, dice el texto, vomitan fuego. Miniaturas del Beato Fernando del siglo VIII. Esto pertenece a España. Y si vemos con detalle, fíjense cómo en la parte inferior se ven algunos muertos, en el plano inferior es el plano de generalmente el más bajo, el de menor importancia, en el plano medio vemos a estos caballeros, gente por el aire, ensangrentada, ¿sí? Y aquí se ve también otra escena en el plano superior, pero con las mismas figuras repetidas de estas personas que están como atadas, pareciera que tuvieran como cordones umbilicales, pero la postura y el color de estas personas es totalmente diferente en un plano y en otro. Mucho de simbología en este momento. ¿Quiénes van a poder decorar estos libros? Los iluminadores, ¿sí? Las personas religiosos que estaban capacitados para poder ponerle color, ilustrar y escribir estos libros que llevaba a veces muchos años poder terminar. Cuando ocurría un error y se equivocaban con la letra, tenían que raspar en ese cuero y volver a escribir encima. Como era costosísimo, un libro podía llevar hasta 500 páginas, 1000 páginas, imagínense que cada página es un cuero a veces, o de un cuero podían salir 2 o 3 páginas nada más, entonces van a ser tan costosos que la letra va a estar sumamente apretada en los libros para que pueda entrar en una página. Entonces a veces vamos a ver mucho amontonamiento de texto junto con imágenes para poder aprovechar mejor el espacio. Los colores de estas miniaturas generalmente rondan entre los rojos, los azules, ¿sí? Como dije antes, el azul provenía del lapislázuli, una piedra que se conseguía de Oriente, una piedra sumamente costosa, lo cual va a hacer que ese color, el azul, muchas veces solamente se pueda usar en personajes de altísima jerarquía, como puede ser Jesús o puede ser algún rey. Bueno, este fue mi libro, un libro que amo, ¿sí? Que quería compartir con ustedes, que se llama La historia de la belleza. También está la historia de la fealdad, también de Humberto Eco. Y bueno, ahí tiré una de mis lámparas. Y hasta aquí voy a llegar con las imágenes, para pasar a un video posterior donde vamos a hablar de lo que vamos a hacer juntos.